Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos ha traído con bien el día de hoy hasta aquí, y ese es un motivo muy grande de estar agradecidos en esta mañana. Bueno, pues hemos ya hecho la lectura de la lección número 7 para continuar con nuestros estudios que hemos estado llevando, así como lo indica nuestro fanal, que estamos viendo. Acuérdense que durante todo el año, y el tema del fanal durante todo el año es la doctrina de ¿qué? ¿Quién se acuerda? De la predestinación, ¿verdad? La predestinación, que es una doctrina, una enseñanza de nuestra iglesia reformada, de nuestra iglesia presbiteriana. Pero hemos venido estudiando, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, de que esta doctrina pues no está aislada o es sola, o que pues ahora sí que es la base total, ¿no? Sino que está totalmente enlazada con muchas otras enseñanzas y muchas otras doctrinas bíblicas, como el día de hoy lo vamos a ver en nuestro tema que se titula La doctrina de la predestinación y su relación con otras doctrinas bíblicas. Entonces, ya hemos leído en esta mañana nuestra base bíblica, que es Génesis, y si ustedes ven en el título del capítulo 3, ¿qué dice ahí, hermanos? Desobediencia del hombre. Y nosotros ya leímos, ¿verdad? Y yo creo que es muy conocida este capítulo, en donde vemos que la serpiente se acerca a Eva y bueno, le tiende ahí una trampa, o le habla ya lo leímos. Y vimos nosotros entonces que aquí, a causa de esta desobediencia, viene lo que es la caída del hombre, la entrada del pecado, de la muerte por un hombre. Entonces, vamos a ver precisamente el día de hoy estas doctrinas, unas doctrinas bíblicas tituladas las doctrinas de la gracia, que bueno, fueron expuestas por el teólogo francés Juan Calvino, y vamos a ver que el día de hoy nuestro fanal nos indica de cómo surgieron estos 5 puntos. Nuestro texto, hermanos, es Génesis 3, Romanos 8, 38, 39, es nuestro texto base, porque al final nosotros vamos a concluir con esto, de que dice, por lo cual estoy seguro, si está por ahí, el texto vamos a leerlo todos, hermanos, y también al final. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Es un texto muy, muy grande que a lo mejor no nos vamos a aprender el día de hoy, pero ¿qué les parece si vamos a hacer una pequeña dinámica con los que ya llegaron? Todos nos vamos a aprender lo siguiente, por lo cual estoy seguro que, y entonces aquí nuestro hermano Pedro va a decir, ni la muerte, Mariela, ni la vida, hermana Chela, ni ángeles, Miriam, ni principados, hermana Vigo, ni potestades. Luego nuestro hermano que de la chamarra negra, ¿qué dice? Ni lo presente. La hermana que está a un lado, ni lo porvenir. Elmer, ni lo alto. Hermana Ignacia, ni lo profundo. Ni lo profundo. Hermana Ignacia nada más va a decir ni lo profundo. ¿Sí, hermana? ¿No? Entonces, Jonás, ni lo profundo, hermana Ivette, ni ninguna otra cosa creada, y entonces ya todos nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Se salvaron los de este lado por esta ocasión. Al final, espero que podamos decirlo así, como se los comenté ahorita, ¿sí? Bueno, nuestro objetivo de esta mañana, hermanos, es que al terminar nuestra clase, esperemos que nos dé tiempo, nosotros podamos tener esta visión general de la esencia de las doctrinas de la gracia, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y por qué surgieron, con lo cual, a la luz de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder pues ver este plan para redimir al hombre, y las doctrinas de la gracia lo enseñan así. Nuestra introducción es que dice, si bien
la doctrina de la predestinación es una verdad bíblica fundamental de varias iglesias, porque varias iglesias tienen esta doctrina, no solamente nosotros los reformados o los presbiterianos. Ahorita vamos a ver que precisamente la iglesia, por ejemplo, bautista, se me fue ahorita pentecostal, la iglesia, no adventista, no, ahorita se me fue el nombre, metodista, también son iglesias cristianas que también creen la predestinación, pero tienen una visión diferente y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pero esta doctrina de la predestinación dice, si la doctrina se separa de su asociación natural con otras verdades y se exhibe sola, el efecto es exagerado, como el hermano Pedro expuso la semana pasada, que era una pregunta, ¿verdad?, de que si esta doctrina era fatalista, ¿verdad? Era una pregunta que se hacía, y entonces nosotros vimos que definitivamente no era una doctrina fatalista, pero no la podemos dejar así como un cabo suelto volando, sino que está conjuntamente con otras doctrinas. Dice, el calvinismo incluye mucho más que esta doctrina, pues dice doctrinas particulares que lo distinguen del arminianismo, que es lo que vamos a hacer esa comparación el día de hoy, el arminianismo y el calvinismo. El calvinismo enseña firmemente las grandes doctrinas como es la Trinidad, la divinidad de Cristo, los milagros, la expiación, la resurrección y la inspiración de las Escrituras, entre otras muchas, que son parte de la fe común en la Iglesia Cristiana Evangélica. El desarrollo de nuestra lección en esta mañana, pues vamos a ver nosotros que en el año aproximadamente 1618, 1610, dice que la Iglesia de Holanda, como la mayoría de iglesias protestantes en Europa, habían adoptado las confesiones de fe, la confesión de fe belga o de Bélgica, y el catecismo de Heidelberg, dice, los cuales se apegan a las enseñanzas reformadas, es decir, las enseñanzas calvinistas. Pero hubo inconformidad con esta posición por parte de los discípulos de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, vamos a hablar un poquito de él para que sepamos de quién estamos hablando. Bueno, Jacobo Arminio fue un teólogo, pastor, escritor y profesor holandés. Él nació el 10 de octubre de 1960 y murió el 19 de octubre de 1609. Él tuvo una doctrina teológica cristiana en el que él decía que la salvación pues va aunada a la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Arminio, en el siglo XVII, a partir de la impugnación del dogma calvinista de la doble predestinación, él sustentó 5 principios también, de los cuales él al principio, supuestamente Arminio, había sido un teólogo reformado, y pues él también predicaba, por decir, estas doctrinas en Holanda. Sin embargo, posteriormente él empezó a apartarse de estas doctrinas y empezó a hacer unos escritos. En 1608 él escribió unas declaraciones de lo que él creía y lo tituló Declaración de Sentimientos, en el que reveló sus diferencias con la iglesia establecida, pero él murió al año siguiente, en 1609. Entonces, Jacobo Arminio enseña que la predestinación, o enseñó, y hasta hoy en día sus seguidores enseñan, que la predestinación se ha basado en la presciencia de Dios, quien tiene el conocimiento previo de quién creerá y quién no creerá en Cristo, y la voluntad del hombre por asistencia divina. Algo que, bueno, nosotros el día de hoy vamos a ver a la luz de la Escritura, que definitivamente pues no es así. Nosotros sabemos que la doctrina de la predestinación enseña que Dios, ¿qué dice? Que nos salvó ¿desde qué?
desde antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a tener muchas lecturas, hermanos. No sé si podamos leerlas todas, pero nosotros vamos a ver que como ejemplo, más adelante, cómo fue la elección de Israel, cuando usa el ejemplo de Jacob y Esaú, dice, todavía no había nacido, todavía no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, pero Dios ya había hecho ahí una elección, ¿verdad? Entonces, Arminio decía lo contrario, él decía que Dios en su previo conocimiento vio que Miriam se iba a arrepentir un día, porque Dios todo lo sabe y lo conoce. Él en esa presencia de conocerlo todo anticipadamente dice, él va a creer, entonces a él lo voy a salvar. Pero no es así, nosotros hoy vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios dice que solamente vio nuestro pecado. Y al vernos en nuestras miserias, él tuvo compasión de nosotros. Bueno, eso es un poco respecto a Arminio. Entonces, a raíz de esta situación, Arminio muere en 1609, pero deja un legado y sus seguidores entonces empiezan a hacer ahí una revolución, por decirlo así, en estos Países Bajos, y entonces es convocado a un sínodo, a una reunión, a una asamblea en Dort, Holanda. Por ahí tengo un error de dedo, por favor, si alguien lo detecta. Creo que puse Alemania. Es en Dort, Holanda. Ahí fue convocado en 1618 un sínodo nacional de la Iglesia para examinar las enseñanzas de Arminio a la luz de las Escrituras. El sínodo de Dort dice que se llevó a cabo durante 154 sesiones, durante casi 7 meses. Y al final, hermanos, pues dice que no se pudo encontrar ninguna base sobre la cual se pudieran reconciliar estos puntos de Arminio, de acuerdo pues a la palabra de Dios. Entonces, de esta manera surgen los 5 puntos calvinistas o las doctrinas de la gracia, que bueno, sostiene la Reforma y que fue formulada por el teólogo francés Juan Calvino. De Juan Calvino pues ya conocemos mucho más, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta manera surgieron estas doctrinas o estas enseñanzas que vamos a ver el día de hoy, que son las doctrinas de la gracia, y por eso vamos a presentar una breve comparación de las dos perspectivas. La primera es, ahí tenemos ya las dos perspectivas, es demasiada letra, pero vamos a ver si podemos hacer una síntesis ya aquí. Bueno, el primer punto del arminianismo, o el primer punto que decía este teólogo holandés Jacobo Arminio, decía que la salvación era por qué, número 1, dice, el libre albedrío o la capacidad humana. Dice, el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tiene la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y es capaz de ejercitar la fe en Dios a fin de recibir el evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. A ver, de lo que ya hemos aprendido hasta ahorita, ¿quién se acuerda de un texto que diga lo contrario? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos. No es nada de que nosotros hagamos, no cooperamos en nada. Bueno, pero ahorita vamos a ver entonces la otra parte. Bueno, sí queda claro aquí, hermanos, nosotros ahorita leímos que el hombre pecó, y ahorita vamos a ver nosotros más adelante en otro versículo en donde dice que murimos totalmente, o sea, una muerte espiritual. Ahora vamos a ver la doctrina de Calvino, el punto número 1, que dice, ¿alguien lo puede leer por ahí? ¿Lo alcanza a ver? Ajá, totalmente lo contrario, ¿verdad? Del otro dice que hay una capacidad, ¿qué? Humana. Y Calvino dice que nosotros somos totalmente incapaces. Ajá. Dice, entonces ahorita ya dice, debido a la caída del hombre, el hombre por sí mismo es que incapaz de creer el evangelio para salvación. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque el pecador está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Dice, su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Por ahí ya están las citas, hermanos, vayámoslas preparando, y si Lalo no las pone, entonces ya las vamos a empezar a leer. ¿Qué dice Génesis 2, 15 y 17? Vámonos rapidito porque son 5 y no creo que nos vaya a alcanzar mucho el tiempo. Génesis, ajá.
¿Cuál fue la sentencia ahí, hermanos? La muerte. Dice, el día que ustedes coman, ya lo leímos ahorita, dice que los dos comieron. Y ese día dice que morimos totalmente espiritualmente. Jacobo Arminio sostiene que no, que quedamos por ahí a lo mejor un poco medio muertos. Porque él dice que sí tenemos capacidad para que Dios nos dé su gracia y que, bueno, cooperemos con Dios y le digamos que siempre sí. ¿Sí se entiende la diferencia, hermanos? Entonces, morimos totalmente y quedamos, ¿cómo dice? Ciegos, sordos, muertos totalmente. Entonces, ahí lo vimos a la luz de la Escritura. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es el corazón? Dice que es engañoso y desesperadamente, ¿qué? Corrupto. O sea, el pecado cuando entra en el hombre, hermanos, es una corrupción total. Dice, su voluntad no es libre, está esclava de su naturaleza maligna. Vamos a ver qué dice Romanos 3, 18 al 19. Y alguien más que busque Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Ok, hay una afirmación más, ¿sí? Que la muerte entró y morimos totalmente espiritualmente. Ahí en la cita de Romanos 3, es Romanos 3 del 10 al 18, ahí nosotros vamos a ver que dice, la voluntad no es libre, está esclava a su naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Pecaminosa y maligna. Dice, por lo tanto, no podremos elegir nosotros. Dice, no elegirá, de hecho, no puede elegir el bien sobre el mal. Siempre vamos a elegir el mal. Dice que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Para qué? Para pecar. Deliberadamente, hermanos. Para escoger siempre lo mal, ¿no? Por ejemplo, hoy el día, a lo mejor muchos dijeron, no, en vez de ir al templo, mejor otro ratito me quedo aquí en la cama, ¿no? Esa fue su elección. Entonces tenemos libertad para escoger y no estamos aprovechando el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces siempre vamos a estar eligiendo hacer el mal. Romanos 3, del 18 al 20, ahí si gustan buscarlo en sus Biblias, ahí vemos realmente como que nuestro currículum de cómo quedamos, ¿no? Después de la caída del hombre, porque hoy en día todavía nos jactamos a veces y decimos, no, sí, yo soy una muy buena persona y hago el bien, ¿no? Pero fíjense nada más las declaraciones que hace Romanos 3 del 10 al 18. Dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Luego dice, ¿qué más dice? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron a una inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El 18 concluye y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así quedamos, hermanos, así es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que necesitamos definitivamente la gracia de Dios. Continuamos. Dice, en consecuencia, se necesita la regeneración, por lo cual el Espíritu da vida al pecador y le da una nueva naturaleza. Esto lo vemos en 1 Corintios 2:14, alguien que lo lea, por favor, o lo busque, y Juan 6:44 y Efesios 2:1. Muy bien. Fíjense, hermanos, cuando el Señor no ha hecho una regeneración en nuestro corazón, nos puede estar predicando el mejor predicador,
Pero si Dios no comienza una obra, no nos abre nuestros oídos, nuestros ojos, regenera nuestro corazón, dice que nos pone un corazón, nos quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, nosotros no vamos a poder entender y oír, porque dice, el hombre natural no concibe las cosas del Espíritu, no las puede entender. Por eso es que a veces nosotros vamos allá y predicamos y a veces ni nos hacen caso, ¿no? O escuchan. Pero si Dios obra en los corazones de estas personas, ellos entonces van a poder entender, oír y ver. Juan 6:44, ¿qué dice? Ahí vemos que si Dios no nos trae a los pies de Cristo, pues no vamos a poder venir por nosotros mismos, ¿sí? No tenemos esa capacidad. Dios nos trae a los pies de Cristo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, hermanos, ese texto es clave. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, continuamos. Necesitamos ser regenerados. ¿Qué es la regeneración? Pues la regeneración es el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Dios nos da un nacimiento nuevo. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo, que era un grande maestro de la ley y no lo entendía? Quizás hoy en día también nosotros vamos a tener mucha duda respecto a esto, pero lo único que sabemos es que Dios un día hace una operación de nuestro corazón y entonces empezamos a oír y entender el Evangelio. Y entonces empezamos a buscar de Dios porque Él ya nos trajo antes. Dice, nadie puede venir si el Padre no lo trae. Entonces, hermanos, con esto concluimos con estas citas de que a la luz de la Escritura, Juan Calvino, fueron los que hicieron estos 5 puntos para contrarrestar la doctrina arminiana de que el hombre tiene una incapacidad total y una depravación total y que necesita totalmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Vamos a la siguiente. ¿Alguien quiere comentar algo o alguna duda, hermano? ¿Sí quedó claro la diferencia de las doctrinas? Que más adelante vamos a ver que estas doctrinas en ese sínodo de Dort fueron consideradas como pues heréticas, por decirlo así, porque no tenían sustento bíblico. Bueno, vamos a la siguiente. El punto número 2 dice la doctrina arminiana que la elección es condicional. Condicional. ¿Qué quiere decir condicional? Pues yo condiciono, ¿no? Si tú quieres esto, tienes que hacer esto. Hay una condición. Y dice, Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o prevía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvas por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado natural caído. Por supuesto que de conformidad con el primer punto del arminianismo, este estado no era caída total o depravación total. Acuérdense que él decía que no, que sí podíamos. Ayudados por la gracia de Dios, nosotros también podríamos hacer nuestra parte. Entonces aquí, como ya lo dije al principio, él dice que él veía que él iba a hacer algo, ¿no? Yo sí me arrepiento. No, yo sí creo. Ahí hay una condición, entonces te salvo. Entonces había una condición, creer, arrepentirse. Pero ahorita nosotros vamos a ver que tanto el arrepentimiento como el creer son regalos de Dios, que Dios nos los da, que nosotros no podemos producir esa fe, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Más adelante también lo vamos a ver. Ahora vamos a ver la comparación del punto calvinista número 2, que dice, elección, ¿qué es entonces? Incondicional. Ahí las palabras claves es que Arminio decía que la elección era condicional, que estaba condicionada. Y Juan Calvino y la palabra de Dios dice que es incondicional. La elección de ciertos individuos para la salvación antes de la fundación del mundo descansa únicamente en la voluntad soberana de Dios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones. Su elección de pecadores particulares no se basó en ninguna respuesta o obediencia previa de parte del hombre
como la fe, el arrepentimiento, etcétera. Por el contrario, Dios da fe y arrepentimiento a cada individuo que eligió. Estos actos son el resultado, no la causa de la elección de Dios. Por lo tanto, la elección no fue determinada ni condicionada por ninguna cualidad, virtud o acto previsto en el hombre. A aquellos a quienes Dios soberanamente eligió, Él los lleva a través del poder del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. Así la elección del pecador por parte de Dios y no la elección de Cristo por parte del pecador es la causa última de la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros. ¿Qué dice? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces ahí vemos que la iniciativa es de Dios y que es incondicional. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no dijo porque este es bueno, porque se arrepintió, etcétera. No. Entonces vamos a ver unas citas rapidísimamente que es la base bíblica de este punto, que es Romanos 9, 10, del 10 al 21, Efesios 1, del 4 al 11, Efesios 2, del 4 al 10, Romanos 8, del 29 al 30, y Hechos 11, 18, Hechos 13, 48. ¿Quién ya está por ahí el primero, hermanos? Romanos 9, del 10 al 21. Bueno, si ustedes tienen ahí sus Biblias, hermanos, nada más vamos a hacer así como que una síntesis por el tiempo. Se refiere a la elección de Israel y lo que vimos al principio. Dios no, estamos ahorita viendo que la elección de Dios es incondicional. Entonces ahí en el desarrollo de la lectura de Romanos 9, es Romanos 9 del 10 al 21, son 9 versículos. Y tiene como título la elección de Israel. Y entonces el texto clave es el número 10. Dice, bueno, vamos a leer desde el 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Cuando tengan tiempo pueden leer todo, incluso el capítulo, pero es una base que sustenta de que Dios pues nos salva incondicionalmente. Y esta es una base, dice, todavía ni siquiera nacía Jacob y Esaú, y él había elegido ¿a quién? A Jacob. Entonces, Efesios 1, del 4 al 11. ¿Qué dice ahí, hermanos? Leámoslo todo. Amén. Se fijan, hermanos, ahí está muy claro, dice que según el designio ¿de qué?
de su voluntad, de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Y dice, habiéndonos predestinados, ¿qué? En amor, dice al principio. Bueno, ya nada más vemos Hechos 11, 18 y Hechos 13, 14. ¿Qué dice ahí muy claro? Dice, en él asimismo, Hechos 11, 18. Hechos 11, 18. Si alguien lo tiene, hermanos. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Aquí lo que estamos viendo es que el que da el arrepentimiento es Dios, ¿sí? Dios toca nuestro corazón y produce ese arrepentimiento verdadero, porque muchas veces el hombre pues se arrepiente, pero a veces nada más, como decimos, de dientes para afuera, por decirlo así, y vemos que vuelve a ser igual. Ese es un arrepentimiento a lo mejor no verdadero, ¿verdad? Pero cuando Dios da un arrepentimiento, Él lo da. Él lo da. Y entonces aquí dice, ellos decían, también a los gentiles Dios da arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento verdadero. Y luego Hechos 13, 48. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nosotros lo que les decía hace un momento, que cuando vamos a predicar en una campaña evangelística, el llamado es externo para todos, pero Dios hace algo muy especial en sus escogidos, en sus elegidos, y entonces ellos pueden oír y escuchar el evangelio y venir a los pies de Cristo, porque Dios ya los trajo antes a los pies de Cristo. Entonces, con estas citas bíblicas nosotros confirmamos que el punto número 2 de la doctrina calvinista, doctrinas de la gracia, que la elección de Dios es incondicional. La número 3 dice que Arminio expuso que la redención universal o expiación general. Aquí dice, Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial. La muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero únicamente a condición de que ellos crean. O sea, a lo mejor esta doctrina que aquí expone Herminio, pues también resultó ser, herética, ¿verdad? Porque entonces, imagínense, fue entonces insuficiente o no fue eficaz el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver que la obra redentora de Cristo en el punto 3, que Juan Calvino dice que la expiación es limitada. Aquí nuevamente vemos dos palabras, una que es universal y la otra es limitada. Jesús murió por los escogidos, por su pueblo, y tenemos muchas bases bíblicas, hermanos. Dice, la obra redentora de Cristo estaba destinada a salvar a los elegidos solamente, además de quitar los pecados de su pueblo. La redención de Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación, incluida la fe que los unía a Él. El don de la fe es aplicado infaliblemente por el Espíritu a todos aquellos por quienes Cristo murió, garantizando así su salvación. Entonces, nosotros hoy en día, el Señor Jesucristo mismo predicó mucho sobre la doctrina del infierno. Entonces, si Jesús murió y nosotros creemos que Jesús pagó todos nuestros pecados, entonces no existiera el infierno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? Sin embargo, nosotros vemos que Jesús habló mucho y advirtió, hizo la advertencia, dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros nos dio el evangelio de la salvación para que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros viniéramos a la salvación, o Él nos librara. Jesús murió por su pueblo. Y vamos a ver qué dice Mateo 1:21, Romanos 5 del 12 al 21. Son muchas citas y no nos va a dar tiempo, hermanos. Dice ahí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí se está refiriendo a su pueblo. Es una base bíblica de que la expiación es limitada. Otra cita más, Romanos
5, del 2 al 21, es toda la cita, pero está muy, es muy grande la lectura. Mejor vamos a, la pueden checar en casa, hermanos, y vemos Romanos 3, 21 y 26. Romanos 3, 21 y 26. Ajá, muy bien, gracias, dice, al que es de la fe de Jesús. Y vemos nosotros que a los que creen, dice arriba, dice, para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero a Dios fue su voluntad soberana, dice, elegir para salvación desde antes de la fundación del mundo. Vamos entonces, hermanos, hay muchas citas mal. Yo les voy a mandar esta presentación al grupo de la iglesia, hermanos, para que ustedes en su casa lo puedan verificar las citas que sustentan que la expiación es limitada. Ajá. El punto número 4. Jacobo Arminio decía que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Él decía, su planteamiento es que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. No puede impartir vida a menos que el pecador voluntariamente quiera que esta vida le sea impartida. Este punto número 4, pues imagínense, hermanos, entonces Dios ya no sería ¿qué? Soberano, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, Dios sí, sálvame, yo decido, entonces Dios ya no sería soberano, ¿verdad? Entonces, este punto, cuarto punto de la doctrina arminiana, pues también es herético, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver más adelante con sustento bíblico que el punto número 4 de Juan Calvino de las doctrinas de la gracia dice que la gracia de Dios es irresistible. Nosotros no podemos decirle a Dios no. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Se acuerdan que también leímos al principio? Dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios, verdad? O sea, nosotros, ¿cómo podemos cuestionar a Dios? No podemos resistir al llamado de Dios, hermanos. Por eso luego escuchamos tantos testimonios de hombres y de personas que dicen, pero es que yo era esto, y entonces la gracia del Señor hasta ahí le alcanzó. Dice, además del llamado general externo a la salvación que se hace a todos los que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo extiende a los elegidos un llamado interno especial que inevitablemente los lleva a la salvación. El llamamiento externo que se hace a todos sin distinción puede ser a menudo rechazado, mientras que el llamamiento interno que se hace solo a los elegidos no puede ser rechazado. Siempre resulta en conversión por medio de esta llamada especial. El Espíritu Santo atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo. El Espíritu en su gracia hace que el pecador elegido coopere, crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. La gracia de Dios, por lo tanto, es invencible, nunca deja de resultar en salvación de aquellos a quienes se extiende. Sí queda claro, hermanos, que no nos podemos, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos ha elegido para salvación, podemos estar, todos estuvimos muertos en delitos y pecados, pero dice, Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos, cuando Él regenera nuestro corazón, cuando Él nos hace ese llamado interno, nosotros no podemos decirle al Señor, no.
Por eso la gracia de Dios es irresistible, el llamado es eficaz. Entonces nosotros aquí vemos que este punto de que Arminio dice que nosotros podemos decidir o resistir el llamado de Dios, pues también resultó una enseñanza herética en ese sínodo de Dort. Y para contrarrestar esta enseñanza con base bíblica que vemos en Juan 3:16, Mateo 22:14, Hechos 17:29-31, y todas las citas que podemos ver ahí, nosotros vamos a leer solamente 3. Juan 3:16, que creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? Y Mateo 22:14, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A los que creen, y hablamos y dijimos en el punto anterior, hermanos, que Dios da el arrepentimiento verdadero, por eso el hombre puede creer, porque ya le abrió su corazón, le abrió los ojos, le abrió los oídos y pudo escuchar y venir, porque nosotros dice, porque, como dice que nosotros, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o sea, tenemos que escuchar el mensaje de la palabra de Dios para poder nosotros creer y arrepentirnos. El otro texto que estaba ahí dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es un llamado externo a todos, es la invitación, está abierta. Pero Dios obra en sus escogidos. También Hechos 17:29-31, y con esa dejamos las otras pendientes. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, nosotros en esta cita vemos que dice que Dios manda a todos los hombres, ¿a qué? A que se arrepientan. Pero muchos se pasan de largo, ¿verdad? Muchos dicen, no, después, mañana quizás, ¿no? No pueden obedecer al llamado de Dios porque dijimos que el hombre natural pues no concibe las cosas del Espíritu. Entonces, el punto número 4, no es por voluntad del hombre la salvación, ni él la decide. El punto calvinista dice que nosotros no podemos resistir a esa gracia que Dios nos da, a esa salvación. Y por último, el punto número 5, Jacobo Arminio dice que podemos caer de la gracia, dice la caída de la gracia. Dice, definitivamente un hombre salvo puede perder la salvación. Esto es, por supuesto, el resultado lógico y natural de la doctrina. Es decir, si el hombre debe tomar la iniciativa de su salvación, es él quien deba retener la responsabilidad y hasta el resultado final. Imagínense qué peso tan grande, qué gozo nos da cuando nosotros vemos el punto de Juan Calvino. Dice que es la perseverancia de los santos. Lo contrario al punto arminiano. Dice, todos los que fueron escogidos por Dios, redimidos por Cristo, y a los que el Espíritu les dio fe, son salvos eternamente, se mantienen en la fe por el poder de Dios Todopoderoso y así perseveran hasta el final. Fíjense, este texto cómo les encanta a nuestros hermanos pentecostales, ¿verdad? Dice, no, es que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese se va a salvar. Pero no es nuestra perseverancia la que nos salva, hermanos. Perseveramos porque ya somos salvos, por eso perseveramos, porque ya Dios, el Espíritu Santo es el que nos mantiene, el que nos lleva, el que nos permite permanecer en Cristo. No somos nosotros ni nuestras obras ni nada. Entonces sí vemos nosotros la diferencia muy clara en que definitivamente si el hombre dice hoy sí acepto a ser salvo, sí quiero ser salvo, pero va a seguir pecando, ¿verdad? Y entonces en cualquier momento dice, no, pues ya perdí la salvación porque cometí un pecado muy grande y la salvación pues ya se perdió. Pero nosotros hemos visto que nuestra salvación pues es por predestinación, ¿verdad? De que antes de la fundación del mundo,
Dios nos escogió para salvación y Él es el que nos va a sostener, es el que nos va a guiar. Y como vimos en nuestro texto clave del día de hoy, que vamos a mencionar a continuación ya para concluir, vemos que la perseverancia de los santos somos nosotros, los escogidos de Dios, los que fuimos apartados. ¿Para qué? Dice, para ser conformados, ¿conforme a quién? A Cristo Jesús, a su imagen, para que seamos aceptables delante de Él. Vamos a ver una cita respecto a la perseverancia de los santos. Juan 6, del 35 al 40. Juan 6, 44. Y Filipenses 1, 6. Entonces, el punto número 5 es que perseveramos porque somos ya santos, ¿sí? No por otra cosa, no porque nosotros seamos muy buenos o muy pacientes o muy perseverantes. No, perseveramos porque ya somos salvos. ¿Qué dice Juan 6, 35 al 40? A ver, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más claro, ¿verdad, hermanos? Más claro, pues ahí está, ¿verdad? De que dice el Padre, todo lo que me dio, dice, nada se perderá, nada se perderá. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál fue esa obra? Pues la salvación, ¿verdad? Dice, Él la comenzó y Dios no deja cosas inconclusas. Él las concluye. Por el tiempo ya no vamos a poder ver las otras citas, hermanos, pero yo creo que sí queda bastante sustentado este punto número 5 de que perseveramos porque Dios ya nos salvó. Bueno, estos son los 5 puntos calvinistas, los 5 puntos arminianos. Al concluir este sínodo en Dort, pues estas enseñanzas de Jacobo Arminio fueron declaradas pues totalmente heréticas, ¿verdad? Porque pues no tienen el sustento bíblico. Si se dan cuenta, pues bueno, nosotros no pusimos nada de este lado, sino que tenemos toda la base bíblica en los 5 puntos calvinistas o las doctrinas de la gracia, que son bíblicas. Muchas personas nos critican y nos dicen, no, es que parece que ustedes creen más en Juan Calvino. No, Juan Calvino fue un teólogo que Dios usó para hacer estos resúmenes, por decirlo así, pero basados en la Biblia únicamente, ¿sí? Entonces, estas son las doctrinas de la gracia, el TULIP de Juan Calvino, por las siglas en inglés. Para concluir, hermanos, pues podemos decir que conocer y entender estos 5 puntos de las doctrinas de la gracia nos debe ayudar a recordar que no es la perseverancia de los santos lo que nos da la seguridad de la salvación, sino la preservación de Dios. La salvación es completamente obra ¿de quién? De Dios. Entonces, por eso le damos toda la gloria a Dios, porque sabemos que pues solo a Dios la gloria, dice uno también de nuestros lemas, ¿verdad? Solo a Dios la gloria porque Él lo hace todo. Nosotros pues no hacemos nada, debido a nuestra naturaleza caída. Finalmente, vamos a repetir nuestro texto. Como habíamos dicho, a ver si nos pone ahí Lalo la diapositiva del texto. Y entonces ya las preguntas también las van a contestar en su casa, hermanos. Y voy a pedirle a los hermanos que mencioné que pasen por aquí rapidísimo y ya concluimos con esto. A ver, somos 2 hermanos. Rapidísimo, hermanos, si ustedes nos van a ayudar en alguna parte. Aquí formaditos, rapidísimo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, el 7, el 8. Desde acá, hermano, vamos a... Nuestra clase se resume en esto, hermanos. Romanos 8, 38 y 39. A ver, el 1, el 2, fórmense como están. ¿Quién le dije el 1?
1, 2, 3, 4, 5. ¿No quieren pasar, hermanos? Hermano y su esposa. ¿Traen sus Biblias, hermanos? ¿Sí? Pasen rapidísimo para hacer esta. A ver, entonces, el hermano, su esposa, ¿no va a pasar, hermana? Pásele. No, o la hermana, perdón, hermano, perdón. La hermana que está del suéter rosa, ¿no quiere pasar, hermana? ¿No? Bueno, a ver, Mana, pasa aquí, por favor. ¿Quién falta? Entonces, de este lado, Jonás e Ivette. A ver, hermanos, fíjense bien, ahí está el texto. Si lo quieren buscar en sus Biblias, es Romanos 8, 38 y 39. Con esto resumimos nuestra lección del día de hoy. El texto, hermanos, toda la iglesia va a repetir lo siguiente. Por lo cual estoy seguro de que, y entonces cada uno de los hermanos va a decir la frase, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, etcétera. ¿Hermano trae su Biblia? ¿O sí se acuerda de lo que le toca? Ni lo porvenir. ¿Qué sigue de lo porvenir, Manases? Entonces, ni lo alto. ¿Y tú, Jonás? Ni lo alto. A ver, ni lo alto. Hermano, ni lo profundo, Manasés. Ni lo alto. A ver. A ver, pero fuerte para que los hermanos escuchen. Hermanos, entonces ustedes como iglesia tienen que decir la primera y la última parte. La primera dice, por lo cual estoy seguro de que, todos vamos a repetir eso. Y al final todos vamos a repetir. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, yo aquí los dirijo como iglesia. A ver, vamos a empezar entonces, hermanos. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, todos, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. De tarea que se lo aprendan en esta semana todos, así con sus dedos, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los principados, ni potestades. De hoy en noche lo vamos a revisar. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias.